Hola amigos, mi nombre es Marta. Bienvenidos a mi Story Channel, el canal de las historias. La historia que hoy les voy a narrar tiene como protagonista una madre, sus 3 hijas y el novio de una, o más bien de 2 de ellas. Es un caso muy complejo del cual se está hablando porque está muy reciente en este momento aquí en Italia. Todos los medios están comentando al respecto y cada día surgen más detalles. Para podérselos resumir tuve que reunir muchísimas piezas pequeñas de un gran rompecabezas y tener todo el espectro de los sucesos. De manera, amigos, que pónganse cómodos y vean este video hasta el final para que puedan comprender la complejidad de la mente humana y de lo impredecibles que podemos llegar a ser. Laura Atziliani era una mujer que veía por los ojos de sus 3 hijas, de sus niñas como solía llamarlas, a pesar de que ya tenían 27, 25 y 19 años. Dedicada a cuidar de ellas, Laura se concentró en administrar los bienes que le dejó su esposo al morir, y sobre todo en tutelar a su hija menor, quien es la más frágil por sufrir de autismo. Laura perdió a su esposo mientras éste esquiaba con un amigo, quedando sepultados por una avalancha, y la tragedia seguiría persiguiendo a esta familia, ahora reducida a mamá y 3 hijas. Las 4 salieron del lugar donde algún día vivieron como una familia feliz, dejando atrás las altas montañas nevadas, para vivir en el municipio de Temú. Temú es una población en medio de las montañas, un valle con chalets bellísimos, muy organizada, visitada por los esquiadores, amantes del alpinismo y las caminatas. Las personas de esta región lombarda son más bien discretas y se conocen entre todos, pues el número de pobladores no es muy alto, así que cualquier hecho singular, cualquier extrañeza circolerà a voces bajas. Buongiorno, la vi sto chiamando perché mia madre è uscita di casa circa 4 ore fa per andare a fare una passeggiata e non riesco a contattarla. Ho provato a telefonare più e più volte. Dove è andata signora? Allora, che comune siete? Allora, noi siamo nel comune di Temù. Mi aveva detto che andava a fare una passeggiata nei boschi sopra la frazione di Villa D'Allegno. Più che altro che mia madre nell'ultimo anno ha avuto dei problemi tipo colli di pressione, bradicardia. Comunque, è anche svenuta. Lei si chiama? Mi chiamo Zani Silvia, sono la figlia. Zani Silvia. Sì. Ok. Silvia Zani, la hija de Laura Atziliani, llama a la policía el 8 de mayo del 2001 para avisar que su madre estaba desaparecida desde hacía 4 horas. Declaró que la madre había quedado de regresar a las 10 de la mañana para realizar unas tareas domésticas juntas, pero que después de salir a caminar al bosque no había regresado. Silvia declara en esta llamada que había estado llamando insistentemente al celular de la madre, pero que ésta no respondía y sonaba como si estuviera apagado. Esta información es importante porque más adelante sirvió para la investigación, así que tenla en cuenta. Se activa un dispositivo de búsqueda con 150 personas entre bomberos, socorristas, alpinos, protección civil, carabineros y voluntarios residentes de la región. Se inspeccionó un rayo de 280 kilómetros desde tierra con perros y desde el aire con drones y helicópteros. Se tenía la esperanza de encontrarla con vida, pues Laura era la guardia oficial de Temú, una gran conocedora de estos parajes, y estaba acostumbrada al senderismo y montañismo, cosa que alertó las alarmas entre sus conocidos, ya que sabían que ella no saldría sola a caminar al bosque, y mucho menos sin su celular. La madre de Laura, desde el inicio de las búsquedas, dijo que su hija no saldría sola por ningún motivo al bosque. Ella ya sabía que algo muy malo estaba sucediendo. Las búsquedas se detuvieron después de 8 días sin resultados, pero el día 23 de mayo un pasante encontró un zapato femenino de trekking. Esto abrió nuevas esperanzas y se reactivaron las búsquedas con más ahínco.
Sin embargo, este hallazgo despertó sospechas en los investigadores y a pesar de que las hijas Silvia y Paola insistían en que era de la madre y el zapato era de su talla, ellos no estaban tan convencidos de que perteneciera a Laura. Luego, el compañero sentimental de Laura negó que ese zapato fuera de ella. Más adelante, mediante una interceptación y testigos, se supo que las hijas de Laura y Mirto, el novio de una de ellas, dejaron allí ese zapato y luego otras prendas para despistar. Las búsquedas se concentraron en esa zona, pero ni un solo rastro de Laura. Las incongruencias en las declaraciones de las dos hijas de Laura empujaron a los investigadores a interceptar las llamadas de la familia. En algunas de estas interpretaciones, Silvia y Paola se notaban alegres por estar recibiendo los 900 euros de renta del apartamento que anteriormente ocupaba Laura, y discutían la idea de comprar un nuevo auto. La policía decidió decomisar computadores y celulares al trío de jóvenes que mostró cierta resistencia a este procedimiento, pues dijeron que los celulares los habían vendido por necesidad de dinero a unos marroquinos. El computador de Laura fue encontrado en el sótano de la casa que ocupaba en vida. Descubrieron cierta preocupación de su parte en uno de los emails intercambiados con una amiga. En estos, Laura dejaba entrever que le preocupaba la actitud agresiva de sus hijas y sus exigencias por recibir más beneficios económicos, pero al mismo tiempo expresaba que estaba orgullosa de ellas y que les daría siempre todo su apoyo. También dejaba notar su desconfianza hacia Mirto, el novio de la hija mayor. El computador de Mirto fue encontrado y en la cronología de búsquedas se pudo encontrar que googleó buscando cómo asesinar a una persona, cómo envenenar a alguien y cómo cometer el crimen perfecto. Estas pruebas ya iban apuntando hacia los posibles culpables. Los tres entregaron sus celulares diciendo que los habían recuperado, pero la policía notó que habían sido borrados todos los datos. De todos modos, la policía logró recuperar videos muy comprometedores donde los tres jóvenes estaban claramente envueltos en un ménage à trois. Silvia, la mayor, compartía a su novio Mirto con Paola, la menor. Mientras todo esto se descubrió, se aclaró la exclusión de la hija del medio, quien no tuvo participación en estos asuntos. Desde que todo esto y más se supo, los tres son llamados el trío diabólico en todos los medios. Al morir el esposo de Laura, ella heredó un patrimonio evaluado en 3 millones de euros, representado en inmuebles residenciales y un bed and breakfast. Un día la mejor amiga de Laura fue a visitarla y sostuvieron una conversación de amigas íntimas, pues eran muy unidas y confidentes. En esta conversación, Laura le confiesa a la amiga que desea emprender gestiones para dejar la mayoría de sus bienes a la hija de Saville, ya que necesitaría ser tutelada y tener un futuro asegurado. En ese momento, algo se mueve en el sofá y ambas descubren que la hija Silvia estaba escuchando todo bajo una cobija. Al descubrirse la cabeza, las dos mujeres sorprendidas le preguntan qué hacía allí y la muchacha responde que estaba solo leyendo un libro. Después de la desaparición de Silvia, la amiga recordó este episodio sucedido pocos días antes. Todo Temú estuvo en vilo y angustia hasta el día 8 de agosto, cuando entre la orilla del río Oglio y la pista ciclable, enterrado en la arena del río muy superficialmente, fue encontrado el cuerpo de Silvia Ciliani. Su cadáver vestía tan solo la ropa interior, estaba descalza y sin cabello. Se confirmó que se trataba de Silvia Ciliani mediante el test de ADN, pero surgieron muchas preguntas. ¿Por qué nadie había visto el cuerpo si la zona había sido recorrida, por ejemplo? A descubrir el cadáver fue un niño que paseaba en los alrededores con su padre. El estado de descomposición del cuerpo no indicaba haber sido expuesto por todo ese tiempo a la intemperie.
y se concluyó que el lugar del hallazgo no es el mismo de la muerte, así que muy probablemente el cuerpo de Laura había sido conservado en un lugar seco, fresco y protegido. Al correo electrónico de la policía llega un mensaje anónimo en el cual el remitente escribe que fue pagado para guardar silencio, pero que quiere colaborar. El testigo anónimo explica que a Laura la narcotizaron y luego la asfixiaron. Todo esto entre sus dos hijas Silvia, Laura y Mirto, quien era el cerebro de todo esto, pues tenía la intención de formar parte del beneficio financiero de las herederas. También reveló que el cuerpo de Laura fue sacado de la casa dentro de un par de colchones. Esto indicaría que Laura Arziliani fue asesinada dentro de su propio domicilio en la noche entre el 7 y el 8 de agosto. Este anónimo fue investigado para encontrar su localización, pero la policía no logró dar con su paradero. De todos modos, este testimonio fue confirmado por el de un vecino que vio a Mirto dentro del apartamento de Laura y sus hijas la noche del 7 de agosto. Este testigo afirmó que Mirto sacó el cuerpo de Laura sobre sus hombros, no se sabe si aún con vida. La subieron al auto y se fueron. Por otra parte, varias telecámaras registraron el auto de Laura mientras las hijas llevaban al basurero unos colchones y sábanas. No se sabe dónde llevaron su cuerpo, pero algo cierto es que no fue al bosque, porque su estado de descomposición sería mucho mayor. ¿Y entonces dónde la llevaron? Uniendo pistas y rumores, surgió una nueva teoría aún más macabra, añadiendo a esta historia un tinte más oscuro del que ya tenía. Desde hacía tiempo corrían rumores de que Mirto y las dos hijas de Laura asistían a misas satánicas. Mirto parece llevar una doble vida, puesto que en el día era un joven religioso, asistía a la parroquia, tocaba el órgano y se ganaba la admiración de quienes lo escuchaban cuando cantaba coros líricos con su voz soprano. Nadie creería que este joven de rostro casi angelical hubiera orquestado tal plan. Pero peor aún, que las mismas adoradas hijas de Laura le hicieran algo así, ni siquiera la hermana del medio sale de su asombro. De la reconstrucción, los indicios llevan a pensar que Laura fue narcotizada con una tisana en su casa. Esto la imposibilitó de cualquier defensa. En su cuerpo encontraron la droga que muy posiblemente los tres cómplices pudieron obtener, pues una de las hijas trabajaba en una casa de cura. La conclusión de que haya muerto por asfixia se debe a que la cantidad de droga no era suficiente como para haberla matado, pero sí para inmovilizarla, y se cree que ocultaron el cuerpo esperando que se borrara todo rastro que pudiera conducir a la causa de la muerte. Tal vez un cojín o una almohada fue el medio que utilizaron. No era la primera vez que intentaban asesinar a Laura. En una salida de paseo fueron a cenar fuera, Laura, su compañero sentimental, sus hijas y Mirto. Y resultó intoxicada con una sustancia narcótica que la hizo dormir por 36 horas seguidas. El novio de Laura y los médicos quedaron con muchas sospechas, pero Laura no quiso hacer una investigación y dejó allí todo el asunto. Dando atención a los rumores de las misas negras, los investigadores dirigieron su mirada hacia una vieja edificación en las inmediaciones del bosque, muy cerca a la casa de Laura y también cerca del río donde fue encontrada. Este edificio de 4 pisos fue un tiempo el hospedaje de los trabajadores de la planta eléctrica. Permaneció abandonado por 40 años y empezó a ser frecuentado por una serie de sujetos que se escondían allí para drogarse, realizar ritos y quién sabe cuántas cosas más. Al inspeccionar la edificación, se dieron cuenta de que en una de las paredes había una firma. Era la firma de Mirto Milán, y en la grafología notaron unas, tal vez intencionadas, estrellas con puntas hacia abajo. Es muy posible que ese haya sido el lugar donde llevaron a Laura y es posible que hayan realizado rituales con su cadáver allí. Este crimen tiene todos los ingredientes para una historia macabra de traición, frialdad y cálculos sin sentimientos.
maquiavélico plan de 3 ambiciosos hipócritas que fueron capaces de fingir aprecio y honestidad mientras armaban su plan. Ellos sabían que Laura pasaría ese fin de semana con sus amadas hijas porque en Facebook posteó una foto en la que decía a sus amigos y contactos: «Voy donde mis hijas, yo el Día de las Madres». Lo abominable de todo esto es ver cómo era protectora y dulce Laura con sus hijas, y es difícil asimilar que le hayan hecho algo así. Laura era una mujer activa, juvenil, buena amiga y buena vecina, pero sobre todo buena madre. Las motivaciones parecen apuntar en gran medida a razones económicas, pero este caso aún está fresco y cada vez salen más detalles. Lo cierto es que Mirto, Silvia y Paola han sido acusados de asesinato premeditado y ocultamiento de cadáver, con el agravante de los lazos familiares. En espera de su juicio, las 2 hermanas comparten celda en una cárcel de Brescia y Mirto está en otra. Se han construido una muralla de silencio y ni siquiera dieron declaraciones ante el juez. No dan muestra de arrepentimiento alguno. Mientras tanto, la hermana frágil se quedó sola, sin mamá ni papá. Y ahora perdió también a sus hermanas. Ella sí ha declarado de cuánto está decepcionada de estas hermanas. La mataron por ambición y tal vez se descubran más motivos, pero el resultado no cambia, y es la ausencia de la vigilante, amable y sonriente, la madre protectora, la buena amiga y vecina. Laura ya no está. Amigos, gracias por haber visto el video. Ya saben que cada semana estoy publicando historias distintas. Los espero nuevamente aquí muy pronto. Un abrazo.